Buenas tardes, mi nombre es Lismar Orozco, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú y junto a mis compañeras Yaimar Díaz y Militza Amaro presentaremos la defensa del cuadro comparativo de la comunicación y el lenguaje desde la perspectiva psicológica para la tercera unidad de la materia Psicología del Pensamiento y el Lenguaje. En esta intervención presentaré el análisis del primer cuadro comparativo correspondiente a la comunicación intrapersonal e interpersonal. Este análisis se fundamenta en distintos enfoques teóricos de la psicología, integrando perspectivas cognitivas y socioculturales con el propósito de comprender sus definiciones, principales aportes conceptuales, aplicaciones en el ámbito psicológico y su vinculación con las preguntas orientadoras establecidas en esta defensa. En primer lugar, la comunicación intrapersonal es el proceso interno mediante el cual el individuo reflexiona, piensa y dialoga consigo mismo. Desde la perspectiva humanista, Rogers, 1970, destaca que el autoconcepto es fundamental para el desarrollo personal. Asimismo, desde el enfoque cognitivo, este proceso permite la autorregulación emocional y la toma de decisiones conscientes. En contraste, la comunicación interpersonal implica el intercambio de información entre dos o más personas. Según Mead, 1934, los significados se construyen socialmente a través de la interacción simbólica. Además, Waslawick, Babin y Jackson, 1997, plantean que es imposible no comunicar, lo que demuestra que toda conducta tiene valor comunicativo. En cuanto a la aplicación en psicología, la comunicación intrapersonal es clave en procesos terapéuticos centrados en el autoconocimiento, mientras que la interpersonal es fundamental en terapia familiar, la mediación y el análisis de relaciones sociales. Desde una perspectiva crítica, la comunicación intrapersonal presenta dificultades de mediación empírica, mientras que algunas teorías interpersonales deben considerar con mayor profundidad el contexto cultural. Una vez examinadas las características conceptuales y aplicadas de ambos tipos de comunicación, resulta pertinente vincular este análisis con la primera pregunta planteada, la cual amplía la comprensión del fenómeno lingüístico dentro del estudio psicológico. ¿Cuál es el origen del lenguaje? El lenguaje surge como resultado de la interacción entre factores biológicos, cognitivos y sociales. Desde la perspectiva evolutiva, Darwin, 1871, lo considera una adaptación que favoreció la supervivencia y la cooperación. En el ámbito lingüístico, Chomsky, 2005, propone que el lenguaje posee una base innata. Por su parte, Vygotsky, 1995, explica que el lenguaje se desarrolla en la interacción social y luego se internaliza como un pensamiento. Por lo tanto, el origen del lenguaje es multidimensional y no puede explicarse desde un único enfoque. A partir de esta comprensión del origen del lenguaje, desde una perspectiva evolutiva, biológica y sociocultural, es importante profundizar en su relación con los procesos cognitivos, particularmente con el pensamiento humano. En este marco de análisis surge la siguiente cuestión complementaria. ¿Qué relación existe entre el lenguaje y el pensamiento? Bueno, según Vygotsky, 1995, el lenguaje estructura el pensamiento y permite su desarrollo progresivo. Esto demuestra que ambos procesos están profundamente interrelacionados. Gracias. Mi nombre es Yaimar Díaz y seguidamente desarrollaré el análisis del cuadro comparativo enfocado en el lenguaje verbal y no verbal, resaltando fundamentos teóricos y su impacto en la comunicación humana. El lenguaje verbal se basa en palabras habladas o escritas. Según Chomsky, 2005, existe una gramática universal innata. Además, Vygotsky, 1995, señala que el lenguaje se desarrolla en la interacción social y posteriormente se internaliza. El lenguaje no verbal incluye gestos, expresiones faciales y tono de voz. Ekman, 2003, demuestra que existen expresiones emocionales universales que permiten comunicar sentimientos sin palabras. En psicología, el lenguaje verbal es esencial en entrevistas clínicas, mientras que el no verbal permite interpretar emociones y coherencia comunicativa.
Críticamente, el lenguaje verbal puede variar culturalmente y el no verbal debe analizarse dentro de su contexto considerando las diferencias y complementariedades entre el lenguaje verbal y el no verbal. Es necesario abordar la siguiente pregunta planteada por el profesor, ya que se relaciona directamente con el impacto del lenguaje en la construcción de la realidad. ¿El lenguaje tiene efectos en la realidad? Sí, el lenguaje tiene efectos en la realidad desde una perspectiva cognitiva y social, como lo respaldan Sapir 1921 y Worf 1956. La estructura del lenguaje influye en la percepción del mundo. Además, Vygotsky, 1995, sostiene que el lenguaje media los procesos cognitivos superiores. Desde el interaccionismo simbólico de Med, 1934, los significados sociales se construyen mediante símbolos compartidos. Por lo tanto, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que participa activamente en su construcción. Considerando que el lenguaje influye en la construcción de la realidad, surge la siguiente interrogante. ¿Puede existir comunicación sin lenguaje verbal? Sí. Según Ekman 2003, gran parte de la comunicación emocional ocurre a través del lenguaje no verbal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Milixa Amar y finalmente presentaré el análisis correspondiente a la filogénesis y ontogénesis del lenguaje, integrando su fundamento evolutivo y su desarrollo en el individuo. La filogénesis estudia el origen del lenguaje en la especie humana. Según Darwin, 1871, el lenguaje es una adaptación evolutiva. Chomsky, 2005, sostiene que posee una base biológica innata. La ontogénesis analiza el desarrollo del lenguaje en el individuo. Piaget en 1970 lo vincula con el desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky 1995 enfatiza la mediación social. Desde el punto de vista de la aplicación psicológica, la filogénesis permite comprender el lenguaje como un fenómeno evolutivo que fundamenta el estudio del desarrollo humano desde una perspectiva histórica y biológica. Por su parte, la ontogénesis resulta fundamental en la psicología del desarrollo, ya que permite analizar cómo los niños adquieren el lenguaje, cómo se relacionan con el pensamiento y cómo influye en la construcción de habilidades cognitivas y sociales. Desde una perspectiva crítica, es importante señalar que no existe un consenso absoluto sobre el origen exacto del lenguaje, lo que ha generado debates entre enfoques biológicos y socioculturales. Algunas teorías priorizan excesivamente el componente innato, mientras que otras enfatizan el contexto social. Por ello, el estudio del lenguaje requiere un enfoque interdisciplinario que integre diferentes perspectivas teóricas. En función del análisis realizado sobre los procesos evolutivos y de desarrollo del lenguaje, procederé a responder la tercera pregunta formulada por el profesor, relacionada con su transformación histórica y social. Y esta es, ¿por qué el lenguaje va cambiando? El lenguaje cambia debido a transformaciones sociales y culturales. Según la Vogt 1972, la variación lingüística responde a la interacción social. Además, Vygotsky 1995 explica que el lenguaje evoluciona junto con la actividad social. Un ejemplo actual es el lenguaje inclusivo, que refleja cambios culturales contemporáneos. A partir de la evolución y transformación del lenguaje, es pertinente profundizar en el papel de la cultura en su desarrollo, planteando la siguiente pregunta complementaria. ¿Qué papel tiene la cultura en el desarrollo del lenguaje? La cultura proporciona los significados compartidos necesarios para la comunicación, como señalan Vygotsky 1995 y Labov 1972. En conclusión, nuestro análisis demuestra que la comunicación y el lenguaje constituyen procesos complejos que
que integran dimensiones biológicas, cognitivas, sociales y culturales. El lenguaje tiene un origen evolutivo y social. Influye en la construcción de la realidad. Evoluciona constantemente. Es fundamental para el pensamiento y la interacción humana. De esta manera, evidenciamos que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino un eje estructural del desarrollo humano y de la construcción social del conocimiento. Muchas gracias por su atención.